Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Bienvenido a este primer mensaje del año. Damos gracias a Dios por permitirnos comenzar este año delante de su palabra, confiando en su fidelidad que nos ha sostenido hasta ahora, mis queridos hermanos. Un saludo fraterno a la iglesia, a mis hermanos en la fe, que siguen pues perseverando y firmes en Cristo, amando la verdad y permaneciendo en la sana doctrina. Y damos gracias igualmente para todos nuestros seguidores del canal Frente a la Biblia, que nos siguen no por entretenimiento, sino por el deseo sincero de conocer y obedecer la palabra de Dios. Que este nuevo año nos encuentre firmes en la fe, humildes delante del Señor y dispuestos a examinarnos siempre frente a la Biblia. Quienes habla su hermano y amigo Javier Vargas, miembro y predicador de la Iglesia de Cristo. Hoy en esta sección, La Verdad Responde, vamos a tocar un tema que muchos prefieren no examinar frente a la Biblia. El tema se deriva, mis hermanos, de una pregunta hecha allí en los comentarios, y la pregunta es con respecto si el bautismo con el Espíritu Santo es el bautismo que se debe buscar. Muchas denominaciones evangélicas, especialmente los pentecostales, han enseñado que el Pentecostés es una experiencia que el creyente debe buscar y repetir porque demuestra el ser bautizado con el Espíritu Santo. Pero esa idea, mis hermanos, no nace de algún texto bíblico. Nace de la emoción y la experiencia elevada a doctrina. Pero la Escritura es clara cuando dice lo siguiente en Efesios capítulo 4, versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Entonces la pregunta es incómoda, pero necesaria. ¿Por qué se enseña, mis hermanos, un segundo bautismo que la Biblia nunca manda a buscar? Pero para analizar este asunto debemos tener claro que ni los testimonios, ni sensaciones, ni éxtasis, ni el hablar en lengua, ni experiencias místicas, ni trance, ni tradiciones modernas están por encima de la palabra de Dios. El tener una experiencia, un éxtasis, una sensación, el sentir algo, jamás invalida lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. En el libro del profeta Jeremías, Dios exhorta a los profetas diciéndoles lo siguiente. Vamos allí a Jeremías capítulo 23, versículos 28 y 32. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy en contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano, dice Jehová. He aquí yo estoy en contra de los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Las experiencias, mi hermano, no está por encima de la palabra de Dios. Dios dice aquí que su palabra está por encima de la experiencia. Pero hoy en día vemos que la experiencia está por encima de la palabra de Dios. Se escucha hoy en día mucho decir, el Señor me dijo, el Señor me habló, el Señor dice, así te dice el Señor me reveló. Lastimosamente, mis hermanos, los que tienen esta costumbre no hablan en nombre de Dios. Son mentirosos y Dios jamás les habla. Y de esta forma engañan a sus seguidores. Lastimosamente es así, mi hermano. Yo los invito a hacer lo que todo creyente debe hacer. Volver a las Escrituras. Y hoy vamos a demostrar que el Pentecostés no fue un escalón espiritual para cristianos avanzados,
sino un evento único que inauguró la iglesia y que todo creyente en Cristo ya está completo en él. Si una doctrina, mis hermanos, divide el cuerpo, creando cristianos de primera clase, de primera categoría y de segunda clase, y no puede sostenerse con la enseñanza apostólica, con la doctrina de Cristo, entonces no viene del Espíritu Santo. Analicemos la pregunta en cuestión. ¿Debe el creyente buscar el bautismo con el Espíritu Santo? Vamos a buscar esta respuesta, mis hermanos, a esta pregunta. En un video nosotros estuvimos hablando allí del ladrón en la cruz y explicamos que hay casos que son excepcionales y únicos, que no se puede convertir en una norma doctrinal. En el Pentecostés sucede lo mismo. No establece un segundo bautismo que el creyente debe buscar, sino que fue un evento fundacional, un evento único e irrepetible que inauguró por medio del Espíritu Santo y confirmó públicamente el nacimiento de la iglesia. Si analizamos este evento, hermanos, nos damos cuenta que no es un mandato, no es algo que se tenía que repetir siempre. Vamos a ver ciertos eventos igual, por supuesto, que el Pentecostés, pero siempre cumpliendo un mismo patrón. O sea, sucede por ciertos motivos que vamos, por supuesto, a explicar más adelante. Pero la Biblia nunca manda a buscar la misma experiencia del Pentecostés. No hay un solo texto bíblico que diga que todo creyente tenga que buscar la misma experiencia del Pentecostés. Entonces, mis hermanos, ¿dónde nace esta doctrina? Si no nace en la Escritura, entonces es un invento de hombre que debe ser rechazado. El día de Pentecostés, mis hermanos, fue una investidura de poder para cumplir una función. Analicemos en primer lugar quiénes serían investidos de este poder. Vamos a ver en el transcurso varios textos. Por ejemplo, Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Jesús le da mandamiento a los apóstoles antes de partir al cielo. Estaba hablando con ellos. Y aquí uno de los mandatos que le va a dar el Señor Jesucristo a los apóstoles. Vamos a Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús habla con los discípulos, les dice que ocurriría un evento y que sucedería pronto, dentro de no muchos días. Pero hay una palabra aquí, mi hermano, en este texto que debemos tomar en cuenta, y es la palabra vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? ¿Seremos tú, yo? Por supuesto que no. Está hablando a los discípulos, a los apóstoles, y les dice que no se vayan de Jerusalén hasta que esperase la promesa del Padre. Pero ¿cómo los apóstoles, mis hermanos, iban a reconocer este evento? Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les dice que cuando llegara el Espíritu Santo sobre ellos iban a recibir un poder. O sea, el Pentecostés marca el inicio de la llegada del Consolador prometido. El Espíritu Santo comienza su trabajo, mis hermanos, de entregar la verdad a los apóstoles. Recordemos que el Espíritu Santo en el pasado se posaba sobre algunas personas, pero después habitará en todo creyente. Pero esto comenzó con los discípulos primeramente. Entonces llega ese día. Viene este acontecimiento, Hechos capítulo 2, versículos 1 y 4.
Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El día de Pentecostés, mis hermanos, no descendió fuego del cielo, como algunos quieren hacer ver. No descendió fuego del cielo, ni fueron bautizados con fuego. Dice que le aparecieron lenguas como de fuego y fueron llenos de Espíritu Santo. Lenguas como de fuego, mis hermanos, es una forma simbólica de decir que hablaban palabras purificadoras, hablaban la verdad inspirada. Y ser lleno de Espíritu Santo es la capacidad que Dios le dio por medio del Espíritu Santo de proclamar el Evangelio y hablar de Cristo con denuedo y sin miedo. Hay algunos que enseñan falsamente que ser lleno de Espíritu Santo es hablar en lengua, pero la Biblia jamás dice eso. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Hay muchos ejemplos. Voy a dar un solo ejemplo en este estudio. Lucas capítulo 1, versículos 67 y 68. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su sierva. Zacarías, padre de Elizabeth, madre de Juan el Bautista, fue lleno de Espíritu Santo y no habló en lengua. La evidencia, mis hermanos, de ser lleno de Espíritu Santo es proclamar a Cristo con denuedo. Es lo que vemos en la Escritura. Podemos decir que en el Pentecostés no es un escalón espiritual que se sube. Es el cimiento sobre el cual la iglesia ya fue edificada. No es un evento que ocurriría en todos los tiempos de la iglesia. Los únicos investidos de poder e hicieron milagros y hablaron en otras lenguas en el Pentecostés fueron los apóstoles y nadie más. Después estudiaremos esto con mayor profundidad en otro momento, se lo prometemos. El evento del Pentecostés fue anunciado por el Señor Jesucristo para un tiempo específico y un grupo específico. Y se cumplió, mis hermanos, tal como fue prometido. Jesús nunca dijo que cada creyente debería buscar esto después. Tampoco los apóstoles, y menos la palabra de Dios. Pensar que el Pentecostés es una segunda experiencia que se debe buscar, pues los creyentes como confirmación de ser bautizados en el Espíritu Santo, va en contra de la palabra de Dios. Completamente en contra de la palabra de Dios. Efesios 4:5, lo vuelvo a leer. Un Señor, una fe, un bautismo. La palabra es bien clara al afirmar que hay un solo bautismo, pero alguien puede decir, no, entonces, ¿qué significa este texto que va a dar a continuación? 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Acaso, mis hermanos, este texto habla que debemos buscar otro bautismo? No. Analicemos que en Efesios 4:5 Pablo está hablando de elementos visibles y confesables de la fe cristiana. Por ejemplo, habla de un Señor, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, una fe, el contenido del Evangelio creído, que es la palabra de Dios, un bautismo, la señal pública de esa fe. El bautismo que la iglesia ve y administra y reconoce no es uno espiritual, invisible, sino el bautismo en agua que podemos observar, aplicar, y es para todo aquel que cree al Evangelio. La iglesia bautiza con agua como Cristo mandó en Mateo 28, versículo 19. Mientras que 1 Corintios 12:13, mis hermanos, no introduce otro bautismo, sino que explica qué ocurre espiritualmente cuando el creyente entra en Cristo. Y eso se expresa visiblemente en el bautismo en agua.
No son dos bautismos distintos, sino una misma realidad interna, o sea, la obra del Espíritu, que nosotros no vemos, pero tenemos fe que ocurre, y la otra externa, bautismo en agua, que vemos claramente cuando se aplica. Separarlo como dos experiencias distintas rompe la unidad que Pablo defiende en Efesios capítulo 4, versículo 5. No existe un mandato. Cree, bautícese en agua y luego busca otro bautismo distinto. La iglesia no administra ni enseña experiencias espirituales, sino bautismo en agua como mandato de iniciación cristiana. Dice Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo en agua nos identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. 1 Corintios 12, 13 nos enseña que todos fuimos bautizados con el Espíritu Santo en un cuerpo. Y todo estudiante de la Biblia sabe que el cuerpo que hace referencia acá es la iglesia. O sea que el Espíritu Santo nos sumerge, nos introduce en la iglesia. Y en esto no hay contradicción con todo lo que se relata en el libro de Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 41. Vamos a leer varios versículos aquí. Hechos 2, 41. Dice lo siguiente. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia que los que habían de ser salvos. Aquí fueron bautizados 3,000 hermanos. Y el Señor añadía a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, los salvos. Y aquí nos vemos que estos 3,000 tuvieran una segunda experiencia mística o que les aconteció lo mismo que el Pentecostés. ¿No vemos eso allí? Vamos a ver que los 3,000 bautizados y los primeros hermanos fundadores de la iglesia no tuvieron esta experiencia del Pentecostés. Todos conocen la conversión de Cornelio. Todos conocen la conversión de Cornelio como el primer gentil cristiano. Pedro, aún recibiendo el Espíritu Santo, el día del Pentecostés, era todavía incrédulo. Él no tenía conocimiento que la salvación había llegado también para los gentiles. Era incrédulo en cuanto a esto. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 10, 28, cuando les dice el apóstol Pedro, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pero le dice que era abominable para un judío acercarse a un gentil, a un extranjero. Pedro creyó porque previamente Dios le mostró una visión. Es por eso que Pedro creyó. Hechos capítulo 10, versículo 11. Dice: y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Volvió la voz en aquella segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Pedro, por medio de esta visión, entendió el mensaje que Dios le quería revelar. Los gentiles son dignos de salvación. Les explico esto, mis hermanos, porque quiero demostrar que el acontecimiento del Pentecostés fue un suceso único que Dios usaría más adelante para confirmar ciertas personas, digamos como especiales, como dignos también de salvación. Por esta razón, cuando el apóstol Pedro va a dar la noticia a los demás hermanos, hay cierto rechazo por esto. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 11, versículos 1 y 3. Y oyeron los apóstoles
y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Algunos hermanos que todavía estaban apegados a ciertas cosas de la ley de Moisés, en este caso la circuncisión, le dijeron cómo era posible que entrara en casa de incircunciso, a los que Pedro les relata la visión que Dios le dio. Y allí, mis hermanos, puede usted ver todo el relato de Pedro en todo el capítulo de Hechos, capítulo 11. Pero aquí quiero resaltar cuál fue la defensa del apóstol Pedro. Hechos capítulo 11, versículo 15 al 18. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La defensa de Pedro es que lo mismo que le sucedió a ellos en el Pentecostés, o sea, al principio, nótese que aquí Pedro no hace referencia a los otros 3,000 convertidos, sino lo que le aconteció a ellos al principio. Los 3,000 fue después, los otros 3,000 hermanos fue después. Pedro no dice que nos ha sucedido a todos, sino cómo a nosotros nos sucedió al principio. Si le preguntamos a Pedro, ¿cuándo fue eso, Pedro? Pedro respondería: al principio. ¿Cuál principio, Pedro? Cuando estábamos allí todos unánimes juntos en el Pentecostés. Entonces, hermanos, vemos que Dios manifiesta el mismo acontecimiento del Pentecostés por incredulidad. Con este evento los hermanos creyeron. Y esto es lo que confirma el apóstol Pablo cuando le habla a los corintios sobre este evento de hablar en lengua. 1 Corintios capítulo 14, versículo 22. Vean lo que dice allí el apóstol Pablo. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Las lenguas es una señal usada por Dios para hacer creer a los incrédulos. De esta forma, usted verá el mismo patrón de los otros eventos especiales donde se habló en lengua, para confirmar ciertos creyentes como partícipes de la salvación. Veamos el primer caso. Los samaritanos para los judíos eran personas impuras, eran personas que eran muy odiadas por los judíos. No se llevaban bien entre ellos. En fin, pero veamos qué acontece allí. Hechos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Voy a leer varios textos allí intercalados para resumir un poco. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Vemos aquí que los samaritanos fueron enseñados por Felipe y se bautizaron en agua, pero aún no habían recibido el Espíritu Santo. Y cualquiera puede tomar el texto como que hay que buscar el segundo bautismo. No, mis hermanos, lo que acontece es que los apóstoles
confirmaban si Dios los había aceptado también en la promesa de la salvación. Por esta razón envían a Pedro y a Juan para confirmar esta situación. Entonces la incredulidad y separación étnica quedaba eliminada, pues los samaritanos son también dignos de salvación. Eso es lo que acontece acá. Ahora el otro caso son los ciertos discípulos. Estos ciertos discípulos fueron bautizados en el bautismo de Juan. El apóstol Pablo les corrige y les dice que ese bautismo ya no era válido. Los ciertos discípulos, cuando escuchan esto, vamos a ver lo que pasa. Hechos capítulo 19, versículos 5 y 7. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. Este caso de los ciertos discípulos fue para confirmar el verdadero bautismo que se tenía que realizar. Era en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Era el bautismo que el Señor estableció en Marcos capítulo 16, 15, 16. En esta oportunidad era para quitar la incredulidad de los ciertos discípulos. Hemos demostrado, mis hermanos, bíblicamente que Efesios 4, 5 no admite otro bautismo que no sea el ordenado por nuestro Señor Jesucristo en Marcos. Identifica al creyente con Cristo y lo incluye en la iglesia. Por lo tanto, 1 Corintios capítulo 12, 13 no es una segunda experiencia, es lo que sucede por fe cuando somos bautizados en agua, cumpliéndose lo que pasa en Hechos 2:47, que Dios nos une a su cuerpo, que es la iglesia. Todo creyente que cumple el plan de salvación establecido por Dios, cree el evangelio, se arrepiente, confiesa a Cristo, es bautizado y persevera hasta el fin, ya has recibido el Espíritu Santo. Y tú que nos ves por este medio, si estás buscando ser bautizado con el Espíritu Santo como una segunda experiencia, es por tu falta de fe. Dice 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. La fe de ver para creer no procede de Dios. Otro punto importante, Romanos 8, 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si tú no recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, o te enseñaron que no lo recibiste cuando creíste, déjame decirte que tú no eres de Cristo. Ahora, si tú quieres ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa, te invito a arrepentirte de tus falsas enseñanzas, que vuelvas a la verdad de la Escritura y Dios obrará en ti. Pues así está escrito, mis hermanos. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13 lo siguiente. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Escuche bien. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Este texto no habla de segunda experiencia. No habla de que tienes que hablar en lengua, ni buscar lo que sucedió en el día de Pentecostés. Dice que habiendo oído la verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, si tú no has escuchado la palabra verdadera de Dios, recibiste un falso evangelio que te invita a buscar una segunda experiencia, el bautismo con el Espíritu Santo y hablar en lengua, mi querido amigo, tú no eres salvo. No eres de Cristo. Tampoco has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Les invito a sacar sus propias conclusiones. Si es posible, estudia detenidamente este estudio una y otra vez, mis hermanos, para que comprueben lo que dice la sagrada palabra de Dios. Como siempre digo, si hay dudas sobre este tema, estaremos dispuestos para ayudarte y responder a su debido tiempo. Sin más nada que decir, se despide de ustedes este servidor sin antes decirle, la verdad no se negocia. Chau, chau. Por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre
la victoria.